Santiago y Diliana, palabras muy fuertes, palabras espontáneas y que llegan al corazón. Quiero dar la bienvenida a los que se pueden sumar desde las redes, a través de los espacios por internet. Bienvenidos y que les pueda servir lo que estamos reflexionando en este momento. Bueno, hemos estado trabajando en las mesas, muy bien. Ahí los ganadores, no sé si ya se comieron todo o han guardado algo. Muy bien ahí, muy bien ahí. Y el ajedrez es pasión de algunos, no de tantos. Por ahí se han ido perdiendo un poco, pero todavía hay mucha gente a quien el ajedrez les llega. Creo que todos o todos no sé, pero algunos en algún momento de la escuela o en alguna actividad que hemos hecho, hemos conocido la historia, la novela, la historia ficticia de Fausto. No sé si alguno ha leído el libro o conoce la historia. Muy bien, hay alguno que por ahí la conoce. Fausto es una ficción diseñada, creada por el escritor alemán Goethe. Él allí cuenta de que este hombre Fausto, no es mi intención hablar de él, quiero tomar nomás una idea de ahí. Era una persona que se había desarrollado en la vida, había tenido logros, pero se sentía insatisfecho. Como que le parecía que se había perdido de muchas cosas, que lo que tenía no le alcanzaba y quería más. Y quería darse placeres en la vida que no había tenido acceso a tenerlos. Nos cuenta esta historia de que se cruza en un momento con Satanás, allí ejemplificado por un personaje llamado Mefistófeles. Y hacen un acuerdo que él iba a poder darse todos los placeres que quisiera a cambio de que vendiera el alma al diablo a Mefistófeles. Y bueno, él ahí acepta y comienza y sigue toda una historia que no va al caso ahora porque no es el objetivo hacer foco en ella. Pero esta historia ha inspirado a muchísimas expresiones artísticas, desde lo que es las cinematográficas, lo que es a través de obras de teatro, literatura y también la pintura. Al punto que se cuenta, y prepárame la pintura Juan, que se cuenta que en el Museo del Louvre, en París, se expuso una pintura jugando, ahí la tenemos, el de la izquierda sería Mefistófeles, el de la derecha sería Fausto, jugando al ajedrez. Y en esa partida de ajedrez le vemos la cara a Mefistófeles de ¿qué vas a hacer ahora? Se te acabó, se te terminó. Le acaba de hacer un jaque mate y Fausto mira sus piezas y se da cuenta que no hay más nada por hacer. Así lo pinta el creador de esta pintura que estuvo expuesta allí, esta derrota de Fausto, este jaque mate que Mefistófeles le hace a Fausto. Y cuenta la historia de que en el movimiento permanente que había en el museo, de golpe llega alguien y se pone a mirar la pintura, pero no la mira un rato, la empieza a mirar y pasa el tiempo y no se mueve. La gente desfila a su alrededor, pero él está enfocado permanentemente en la pintura sin sacar los ojos de ella. Después de mucho tiempo de analizarla, después se sabe que él es un maestro ajedrecista. Después de analizarla y de analizarla, en un momento pega un grito que hace que todos se den vuelta y dice: no es jaque mate, el rey aún puede moverse. Dice: no es jaque mate, al rey le queda una movida, el rey aún puede moverse. Y sigue gritando, el rey aún puede moverse. Muchos vieron en los últimos días de Jesús la derrota de toda su obra y de su liderazgo. Un verdadero jaque mate que el sistema le había hecho a alguien que trató de ser bueno, que trató de hacer el bien, que quiso hacer cosas buenas, pero murió peleando por sus ideales, ¿no? Y muchos vieron en su llegada a la cruz
como el final de toda una muy buena gestión, pero limitada, que él había tratado de hacer en su vida. Imagínense, Judas, uno de sus íntimos, lo había traicionado. El resto de sus discípulos, también sus íntimos, lo habían abandonado cuando lo tomaron prisionero los romanos. Pedro, otro de sus más íntimos todavía, negó conocerle. Y los soldados y los religiosos se burlaban de él. Decían, lo tomaron de bufón, le pusieron una corona de espinas, lo vistieron para burlarse de él. Y finalmente, en la cruz, dio su último suspiro. Y para muchos fue el final de la esperanza, de toda esperanza. Aún sus más íntimos, no entendían cómo este podía ser el final de todo. Pero al igual que como pasó en la pintura, algo que nadie sabía, que nadie entendía, que nadie se había podido imaginar, era que a Dios todavía le quedaba una movida. Que el rey aún podía moverse. El rey de reyes y el señor de señores. Y esa escritura le habían puesto que aquí en la cruz estaba el rey de los judíos. Aquí está el rey de los judíos. Y lo que todavía nadie entendía, mucho menos los opositores, era que el rey aún todavía podía moverse. Todavía Dios no había hecho su última movida. Y cuando ese domingo a la mañana, gente triste, agobiada, preocupada, perdida después de 3 años de Jesús y ahora que ya no estuviera más, se enteran de que la tumba estaba vacía. Y todavía decían, robaron el cuerpo, decían algunos, pero otros decían, no. Vienen mujeres diciendo, se nos apareció Jesús. Y después Jesús se aparece a todos los suyos. Dice en Hechos 2, 23 y 24, dice, Dios sabía lo que iba a suceder. Y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles, o sea, los no judíos, sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. La cruz no pudo retener a Jesús. La tumba no pudo retener a Jesús, porque Él murió para pagar el precio de los demás, pero era sin pecado. Él pagó con su muerte, pagó con el sacrificio de las culpas de todos aquellos que ponían su fe en Él. Pero finalmente la última movida fue que Jesús volvió a la vida para dar sentido a la fe de tantos. Dice otra lectura más, también el apóstol Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 2 y verso 13 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó, clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Otra versión dice los avergonzó, los expuso en su desfile triunfal. Acá toma el apóstol Pablo un ejemplo de la antigüedad, lo que eran las derrotas de los pueblos por los reyes, por los grandes ejércitos. El ejército vencedor ataban con cadenas o sogas a aquellos que habían derrotado y los hacían venir caminando atrás y los exponían, daban la vuelta a la plaza, a la parte central de la ciudad para ser el centro de las burlas de todo. Exponían a los derrotados que así habían sido por aquellos que habían sido victoriosos. O sea, el rey triunfante exponía a aquellos que estaban derrotados. Y dice que de esta manera Jesús, en su última movida, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz.
lo que para algunos era el final, en realidad era el principio. Lo que para algunos era el fin de la esperanza, era en realidad el comienzo de la esperanza. Porque esa gente que lo había negado, que se había escondido, que estaba temerosa, cuando vio la resurrección de Cristo, entendió lo que era su obra y no tuvieron ningún temor en dar su vida por aquel que lo había dado primero por ellos. Y salieron y contaron quién era Jesús. Y contaban que Jesús tenía la victoria y él había derrotado al que supuestamente lo había derrotado primero. Jesús vencedor y vencido, Satanás, dice una antigua canción. Tal vez puedas considerar, como lo considerábamos en las mesas cuando estábamos reflexionando, que tal vez en tu vida las circunstancias, el mundo, el sistema que está regido por Satanás te ha hecho un jaque mate. Quizás mirás tu matrimonio y está en crisis, quizás mirás tu familia y está en crisis, quizás mirás tu situación laboral y sobre todas ellas te parece que te hubieran cantado jaque mate. Quizás mirás tu lucha contra las adicciones, tus luchas contra historias pasadas de violencia, de maltrato, de abuso, de abandono, y en todas ellas podés considerar que estás derrotado, que Satanás te cantó el jaque mate y ya no hay más nada para hacer. Pero permitime decirte que no es así. Dice en Romanos 8:37, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ese que nos amó es Jesús. Más que vencedores. ¿Derrotados? No, más que vencedores. Y en 1 Corintios 15:56 dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo quiero decirte, si pensás que ya no hay más nada para hacer en tu matrimonio, yo quiero decirte que en tu matrimonio el rey todavía puede moverse. Tal vez te decís, en mi familia no hay más nada que hacer, en mi relación con mis hijos no hay más nada que hacer. Yo quiero decirte que en tu relación con tus hijos, el rey todavía tiene una movida por hacer. Tal vez decís, yo no puedo hacer más nada con las adicciones, no puedo hacer más con esos vicios que me gobiernan. Yo quiero decirte que en tu lucha con los vicios, el rey todavía puede moverse. Tal vez decís, pero yo no puedo cortar con esas historias del pasado, lo que me hicieron, lo que hice, esa vergüenza, esa sensación de que no me puedo perdonar a mí mismo y que nadie me va a perdonar. Yo quiero decirte que en tu lucha contra ese sentir, el rey todavía puede moverse. Dios puede seguir obrando en tu vida, en las situaciones que hoy son los grandes imposibles, que te parece que no podés vencer. Yo quiero decirte que el rey en tu vida todavía puede moverse. Como escuchábamos el testimonio de vidas que cambian, que quizás viviendo sin sentidos a la vida y de golpe te encontrás con que la vida tiene sentido. Pero lo que lo cambió a Santiago y a Ileana no fue este lugar. Acá puede haber gente buena como hay gente buena en muchos lugares. Hay gente cordial y simpática como los puede haber en muchos lugares. Ellos no se encontraron aquí con buenas personas. Con lo que se encontraron aquí y en el hospital fue con Jesús. Con una manera distinta de ver el mundo, poner su fe en una persona y no en una institución, no en las cosas, no en seres humanos falibles. La Biblia dice que si ponemos nuestra fe en Jesús, si pones tu fe en Jesús como tu Salvador, hay esperanza y hay un nuevo comienzo. Y lo que era una derrota se convierte en victoria, porque Él pagó el precio, pero no lo hizo por las masas. Jesús siempre individualizó. Él quiere una decisión personal de cada uno. Él lo que quiere es que lo aceptes a Él como tu Salvador y entiendas que nada que hagas, por más buena persona que seas, y no dudo que sea así, es bueno pero no alcanza. Todo lo bueno que puedas hacer está muy bien, pero es insuficiente. No es con méritos humanos que llegamos a Dios, es con la fe puesta en Jesús. Y cuando crees que todo se ha desmoronado y ya no hay más nada por hacer, como ese pobre en la pintura, ese pobre Fausto que estaba como un corderito arrinconado, entendiendo que era el final, alguien le dice, no es el final,
te queda algo por hacer. Y yo quiero decirte, no es el final en tu vida. Hay algo por hacer, aunque creas que ya no hay más nada, que ya para vos no hay opción, que Dios es para algunos escogidos. Yo quiero decirte que Dios es para todos. Y Jesús no vino para los que desean tenerlo todo, vino para los marginales, para los que lo tenían todo, pero para los que no tenían nada. Porque Él no discrimina. Dios ama a todos por igual y te ama, no importa tu historia. Tal vez pueda decir, sí, pero en general, pues si supiera lo que yo hice o supiera lo que a mí me pasó, si conociera mi pasado. Bueno, permitime decirte que yo no lo conozco, y no importa, pero Dios sí lo conoce. Y lo sorprendente de esto es que te sigue amando igual. Porque si se tratara de aceptarnos Dios por nuestros logros, no queda nadie acá, empezando por quien les habla. No es en nuestros méritos, es en los de Jesús. Y Dios es amor y te ama incondicionalmente. Y no hay cosa, por más aberrante que hayas hecho, que sea lo suficientemente grosera para que el amor de Dios no pueda cubrirla y quitarla de tu vida. Él te ama y te ama incondicionalmente y te quiere hacer un vencedor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso no importa la lucha que tengas en tu vida, no importa los conflictos que puedas estar atravesando, no importa la situación donde estés, si levantás una mirada al cielo, Dios te da una nueva oportunidad, te da un nuevo comienzo. Hoy escuchábamos un testimonio que es doloroso porque siempre la pérdida de un ser querido, ya cuando es distante, ni hablar cuando es un íntimo el que se va, ni hablar cuando el íntimo que se va es una persona joven, nos duele terriblemente y hay que llorarlo y está muy bien. Las lágrimas de Santi están perfectas, es lo correcto, es lo que tiene que ser, es lo que tiene que ser. Pero en medio de esas lágrimas había una esperanza. Y es increíble estar hablando de alegría, estar hablando de gozo y de esperanza cuando estás hablando de un ser querido que se fue. Pero Alejandro se fue con Dios en el corazón. Yo cuando tuve la oportunidad de decir unas palabras en el cementerio, dije que no iba a pedir por Alejandro, porque ya no había nada que pedir por él. Él está con su Señor, el que dio su vida por él. Y nos ha dejado un legado y se lo deja a todos de que en Cristo hay un nuevo comienzo. Pero qué bueno si al tomarlo al final de tu vida, la decisión la tomás cuando te queda mucho por vivir. Porque la vida con Cristo es diferente. Es ese mundo nuevo del que Santi hablaba. Que por cierto no es esto, no es la música, no son las mesas, no son las personas, no son las palabras que podamos decir de acá. Es Jesús obrando en un corazón, es Jesús obrando en una vida. ¿Y qué? ¿Es porque Alejandro, Ileana, Charito son privilegiados? ¿Son una raza superior y por eso Dios los eligió? En absoluto. Personas comunes y corrientes como cualquiera lo puede ser. Porque Dios no mira tu historial, menos mal que no mira nuestro historial, no mira tu billetera, no mira tu fama, no mira la cantidad de seguidores que tenés en las redes. Dios mira tu corazón. Y si tu corazón se entregó a Cristo, ya está hecho todo lo que tenía que hacerse. Por eso yo quiero decirte algo. Si te tiene que quedar algo de hoy, es que pase lo que pase, vivas lo que vivas, sea tu historia como sea, en tu vida el Rey todavía puede moverse. Yo quiero que cierres los ojos y quiero que vamos a orar al Señor. Señor, yo quiero darte las gracias. Porque tenemos un Dios vivo. No hay manera de arrinconarlo. No hay piezas del ajedrez de este mundo que puedan arrinconar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que cuando todo el sistema se confabuló contra Él, cuando aún parecía que la cruz era el final, en realidad era el principio por una enorme cantidad de vidas que saldrían de la esclavitud, de personas, de seres humanos que saldrían de la muerte espiritual a la vida eterna. Señor, gracias por eso. Gracias porque en Jesús hay vida. Gracias porque en Jesús hay nuevos comienzos. Gracias porque no hay pecado lo suficientemente grande que la sangre de Jesús no pueda quitar de una vida dolida y acongojada. Gracias porque cuando hablamos de Jesús hablamos de victoria. No hay jaque mate que Satanás pueda hacer en las vidas de aquellos que ponen su fe en el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque Él siempre tiene una movida más, la movida de la victoria.
Gracias, Señor, por eso. Gracias porque hablar de Jesús es hablar de fe y es hablar de esperanza. Yo te pido, Señor, si hay alguien aquí que todavía está en esa decisión, en esa incertidumbre, quizás simpatiza con lo que se hace, pero no ha tomado una decisión por Jesús, que hoy sea su noche de decisión. Hoy sea su noche de decir, este es el final de una vida que queda atrás y es el comienzo de una vida eterna con Cristo que empieza ahora. Yo te pido, Señor, que sean los que están aquí presentes o los que puedan estar escuchando, viendo el video en el momento que lo tengan que mirar, tu Espíritu les esté hablando al corazón, te sigas haciendo manifiesto en cada uno y cada uno pueda entender que hay un Dios que ama indiscriminadamente, que no se fija en nuestra raza, en nuestro color, en nuestro conocimiento, en nuestra cultura, en nuestra fama, en nuestra historia. Solo se fija en un corazón que lo busca de verdad y en forma auténtica. Señor, gracias. Yo te pido que aquí hoy sea, que haya gozo en el cielo por una vida que se entrega a Jesús, que se reconoce en falta, que se reconoce pecadora, que es incapaz de llegar a Él por sus propios medios, para que en lugar de recibir la condenación eterna al fin de los tiempos, reciba la vida eterna por haber aceptado a Jesús como su Salvador personal. Señor, yo bendigo a cada uno de los aquí presentes. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque podemos compartirlo en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero invitar que por ahí te puedas estar acercando. Quiero hacer una despedida a los que están desde las redes y decirles que Dios le bendiga y ojalá lo que hoy hablamos toque tu corazón y el Espíritu de Dios transforme tu vida. Que Dios te bendiga.